Cuando uno lanza ideas avanzadas, le dicen, no seas tan radical. Uno tiene que explicarles, bueno, radical en el diccionario es lo que va a las raíces, ¿no? Es raíz, ¿no? Que va al fondo de los problemas, como estaba diciendo Víctor Flores Solea. Entonces, obviamente Hidalgo y Morelos eran muy radicales. Absolutamente Sí, radicales, sí, sí. pero de otra manera no se hace la independencia de México. Eso se nos olvida ahora. Y cuando Allende le dio miedo y titubeó, quien tomó la bandera fue Hidalgo. Pero, ¿por qué titubeó en el Cerro de las Cruces? ¿Por temor al pillaje, como se dice? Él escribió que porque no tenían municiones, que habían perdido toda la posibilidad real de poder controlar a la ciudad. Se ha debatido mucho de que Allende argumentó que podían haber ganado porque era tomarlos por sorpresa, pero no era ninguna sorpresa, ya venían los ejércitos realistas con Calleja y los hubieran hecho pedazos en la Ciudad de México, la verdad. Desde mi punto de vista fue una decisión Es un atinada de tema Hidalgo. para un programa Muy completo, debatido, porque sí. también Villa y Zapata, cuando se va a Carranza a Veracruz, están unos cuantos días en la Ciudad de México, fundan la Soberana Convención Revolucionaria, pero se van a Aguascalientes por el tema del pillaje. ¿Tú lo ves como tema de pillaje o lo ves como tema de prudencia? Agregar algo. A ver. Era Hidalgo, Allende, eran tan radicales en 1809 como en 1810. No, desde luego que no. Aquí Cambia. lo que produjo un cambio en toda la revolución de independencia y que la colocó un poco fuera del modelo de América Latina. La nuestra es la revolución más popular. Después Venezuela, quizás. Sí, hay sectores populares, los Haití, llaneros, que siguen a Bolívar. Correcto. Lo que sucedió es esto. La idea de ellos era los regimientos de la milicia, básicamente con oficiales independentistas que Pero harían, hay diferencias entre Allende y que Hidalgo. harían la revolución. Y sucede un milagro muy difícil de explicar. A los 2 meses de salido de Dolores, Hidalgo tiene 80,000 gente con él. Campesinos, Indígenas, indios, la inmensa mayoría. sí, sí, mineros, gente de las ciudades de la más baja clase. ¿De dónde salieron esos? Esa es una pregunta. Sí. ¿Tú pensarías igual? Y esos Patricia, tenías 80,000 le imponen las demandas a Hidalgo. Ahí la gran discusión sobre la matanza en Guanajuato entre Allende y Hidalgo. Allende quiere dirigir los cañones contra las masas. Hidalgo dice, no, ellos están haciendo la revolución, ¿verdad? Sí, lo que aquí el pueblo se ha apoderado del movimiento. Exacto, y luego fracasa. ¿Tú lo ves igual? Pero Hidalgo se pone en la cresta de la ola, eso es lo que hay que tener muy claro. Porque Hidalgo es invitado por Allende a conspirar y para organizar una junta con la idea de Allende, que es conservar el vínculo con Fernando VII. Hidalgo no está de acuerdo. Hay una carta donde se ve cómo Allende le insiste en este punto. Hidalgo tiene mucha mayor sensibilidad social que Allende. Definitivamente. Y entonces, en efecto, quien cura y el militar, quien pues, es desata a ese pueblo, quien lo llama, es Hidalgo. Hidalgo lo llama, Bueno. Enrique, porque, bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, Hidalgo qué llama bueno que haya. cuando va y desde No que estoy de Dolores acuerdo. abre la cárcel para sacar a Hidalgo la gente. ni soñó. Bueno, que es el disidente. tendría 80,000 gente detrás de él en unos días. No creo se que lo le haya cruzado. soñado, pero de todas Pero se dio. maneras, él los Bueno,
llamó a Exacto. unirse a la lucha. Y yo creo que eso la es campana importante. tiene que ver. Yo quisiera Era hacer el dos. líder, lo siguieron. Lo siguieron. Sí, era carismático, además. Dos acotaciones para dirimir un poco esto. Acabo de presentar un libro que editó, por cierto, la Cámara de Diputados, con varios ensayos. Y hay uno muy interesante. Esos 80,000 no eran los mismos. Es muy importante, porque da la diferencia entre la Revolución Mexicana y la independencia. Se iban levantando en cada pueblo. No es que haya traído atrás de él a 100,000 gentes. Se levantaban unos en Acámbaro, se levantaban otros en Guanajuato, y es parte de su reacción al Cerro de las Cruces. ¿Quiénes se van a levantar en la Ciudad de México para apoyarlos? Porque la veían muy virreinal. Lo que es importante, esto de la soberanía de los pueblos, es que son como explosiones en cadena, como las famosas tracas de las fiestas españolas. No los que tomaban un pueblo los seguían todos, sino eran muchas explosiones. Ahora, lo que sí es cierto es que justamente los conspiradores de Querétaro pensaron en una figura como la de Hidalgo, empezaron a pensar en alguien que tuviera un carisma popular. Ahora, el que quizá él no haya imaginado todo lo que finalmente ocurrió, pues eso les pasa a casi todos los personajes de la historia. ¿Tú no pensarías Pero igual? Yo Bueno, nada más quisiera dime. decir una cosa aquí de mi diferencia con mi querido amigo Enrique. Si no hubiera habido el liderazgo de Hidalgo, esos pueblos no habrían, no se habrían levantado solos. Había habido levantamientos, pero no con la organización que Hidalgo les dio. Hay que recordar que Hidalgo manda emisarios a todas las regiones de la Nueva España. Ahora que me he pasado recorriendo todos los estados, es impresionante constatar todos los movimientos que surgieron. Claro, Que son distintos. estaba la paja lista para arder, pero evidentemente no le podemos quitar el mérito del liderazgo a Hidalgo. Mira, eso es una discusión Muy larga. entre dos interpretaciones de la historia. ¿Qué hace el pueblo? ¿Nomás sigue a líderes o es el pueblo que crea a los líderes? Es una larga discusión. Bueno, que es la dialéctico. podemos Es dialéctico. ¿Podría tener. ser? Yo creo, Las dos estoy cosas. concebido Pueden ser Es las como dos el amor. cosas. que Se retroalimentan. Las que dos si cosas no son ciertas. hubiera Se sido retroalimentan. Hidalgo, hubiera sido otro. Sí, desde eso Pero sí estoy de acuerdo. la zona de Guanajuato hubiera explotado Donde hubo como más tarde explotó Yucatán. Víctor, ¿tú tendrías la misma idea? Yo tendría la impresión, es decir, justamente de esta relación dialéctica, llamémosle así, entre liderazgo y masas que siguen al líder. No es que el líder crea No. a las masas, Ahí están. ni tampoco es verdad Las masas inventan al que líder. las masas lo inventen. Se va creando una relación Así es. doble. El líder se va haciendo líder en la medida en que sus señales Y se va son transformando. escuchadas, atendidas y seguidas por las masas. Y que atiende lo que las masas quieren. Y él está representando Así es. o expresando las demandas de las masas. Así es. Pero lo interesante, creo que para lo que se está tratando de decir, es que la revolución de independencia es un surgimiento popular, es una movilización popular la que la hace posible. diferencia del como resto de todas las América Latina, revoluciones, como dice por Enrique. cierto. Sin movilización popular no hay revolución. Las revoluciones son un rompimiento y los rompimientos solo se hacen a base de movilizaciones populares y no ¿Y como por qué se puts estancan militares. después? Que es el gran tema. Se habla, después de la Revolución Mexicana, de la revolución institucionalizada. Para recordar el libro de nuestro amigo Luis Javier Garrido. ¿Qué no ocurrió en la Revolución de Independencia que institucionalizó también? Porque si hay esta ruptura, una ruptura con el pasado, una ruptura de instituciones, una ruptura estructural, de modelo económico. Son los grandes cambios de modelo económico, en el fondo. Después, ¿qué Político, ocurre? social. Se institucionalizan. Porque alguien me preguntaba hace unos días que hablábamos de estas cosas. Me decía, bueno, pero viendo la miseria actual,
México ha tenido una inmensa capacidad para romper, pero también una inmensa pasividad para que se restauren y se consoliden los poderes anteriores a los que finalmente no había derrotado, ¿no? Ese es el drama de la historia de México. Después de tantas revoluciones, se han institucionalizado y han dado marcha atrás por corrupción, como decías tú. Sí, el drama de la historia de México son sus élites, igual que en España. En España no hubo una burguesía porque se hacía noble, cada vez se ennoblecía, compraba un lugar en la nobleza. Era asimilado. Sí, esa Dejaba historia, de ser revolucionario porque tenía el poder. Fallida de España del siglo XIX, exactamente como la nuestra. Es una élite que se corrompe después de la independencia, después de la reforma, después de 1900. Y sigue viviendo de mitos. La revolución. Que en realidad quiere más entrar en la vieja élite que aniquilarla y representarla por algo totalmente Entonces nuevo. sustituye a los antiguos, a las Quítate antiguas tú oligarquías. Y me pongo yo Pareto, igual. es una sustitución de oligarquías. Sí, me gustaría añadir que parece ser el destino de las revoluciones hasta ahora. Pero el del México como que es el peorcito de todos. Perdón. Pero yo creo que se otras partes se también. puede extender bastante el criterio. El hecho es que esa lucha de capas sociales o de clases sociales en que consisten los enfrentamientos revolucionarios termina habiendo un grado de sustitución y de pérdida de los ideales o de los objetivos Se acomodan originales. las élites a los palacios ¿Verdad? en donde vivían los anteriores. Ese es el fondo del problema. Ya vamos a un tercer apartado. Nos quedan muchos temas, quizá no terminemos Muchísimos. hoy, No. pero vamos a hablar un poquito de esta consolidación y de cómo viene el movimiento de reforma de nuevo y por qué razones a replantear radicalmente las cosas en México. Ya estoy hablando de Juárez. Vamos a dar un salto de Gómez Farías, de las constituciones conservadoras, rápidamente, vuelo de pájaro, hasta Juárez. Y luego nos vamos al juarismo, que es muy importante. Luego nos vamos, ¿qué? Al juarismo. A Juárez. Ah, bueno. Enrique, pero si no está...